días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario que me estés escuchando o viendo este video. La siguiente información hay que tomarla con pinzas. Mucha de ella viene de Sophie y también de Judy. A ellas luego les gusta dar información, fechas, les gusta dar noticias que a veces se adelantan cuando no es bueno adelantarlas. Vamos a tomar con pinzas lo siguiente. Sin embargo, quiero compartirlo contigo porque es importante. Por Sophie. Los sombreros blancos posiblemente activen el EBS alrededor del Sol, me imagino que se refiere al solsticio, 22 de octubre, según una publicación de Q que decía que Internet se caería en ese momento. Después de que la EBS estuvo activa, se pudo revelar con seguridad que Trump era el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos, así como también el presidente de la nueva República de los Estados Unidos, con JFK Jr. como su vicepresidente. Entre paréntesis dice, esa inauguración tuvo lugar en el Monte Rushmore el 4 de julio de 2021. Algo supe yo de eso. El dólar federal estadounidense fiduciario de la Cabal no valdrá nada y no tendrá lugar en el futuro de la economía mundial. Y esto, hasta donde yo sé, será hasta el 1 de enero. Se creía que después del Sol, 22 de octubre, NESARA GESARA se activaría en todo el mundo. De acuerdo con las propias regulaciones de GESARA, se programarían nuevas elecciones dentro de los próximos 120 días después de su anuncio. Pero esas elecciones no serían para Estados Unidos Incorporated. Se llevarían a cabo en todo el mundo para puestos en la nueva República de Estados Unidos, así como para otras naciones soberanas que formaron parte de BRICS. No sé por qué lo habla en pasado. El conocido denunciante Edward Snowden ha estado ayudando a los sombreros blancos en su plan para salvar al mundo. Aproximadamente la mitad de las más de 500,000 acusaciones selladas presentadas en tribunales federales de todo el país desde 2006 han acusado a élites involucradas en grandes bancos y en la gestión del mercado de valores con traición u otros delitos graves. Por RB News, nota de Judy. Es mi opinión personal que el nivel 4B, nosotros, el grupo de Internet, será notificado de nuestras citas de cambio de divisas y canje de SIM justo después de que Biden deje el cargo, lo que fácilmente podría suceder esta semana. Como les dije, también a Judy le encanta dar fechas. Yo no estoy muy seguro de esto, pero sin embargo, sigamos compartiendo con ustedes. Es probable que Biden pronto se vaya como resultado de 459 acusaciones penales que se presentarán contra él y sus asociados. El martes, el 17 de octubre, se publicó un informe de 634 páginas que mostraba que Biden y sus asociados podrían haber cometido 140 delitos comerciales, 191 delitos sexuales y 128 delitos relacionados con drogas. El informe de 634 páginas sobre el portrait de Hunter Biden, la implementación del reinicio monetario global, probablemente ocurriría dentro del marco de tiempo anterior, donde las naciones soberanas del mundo, incluida la nueva República de Estados Unidos, estarían funcionando con sus propias monedas respaldadas por oro o activos en una proporción de 1 a 1 entre sí. Se rumoreaba que el juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, iba a declarar que las elecciones de 2020 no eran válidas debido al fraude electoral como resultado de la petición Bronson, que afirmaba que el Congreso se negó a investigar 350 acusaciones de fraude electoral presentadas formalmente antes de certificar el voto. En otra noticia, el yuan ha superado al euro en pagos internacionales, según datos del SWIFT. El papel económico de Europa en el mundo sigue disminuyendo. En realidad, este es uno de los objetivos de la guerra lanzada por Estados Unidos: eliminar las posibilidades de competencia económica de Europa con los Estados Unidos
y aumentar la esclavitud política, militar y económica de Europa. Al mismo tiempo, el establishment europeo es muy consciente de la naturaleza perjudicial del curso actual para la economía europea, pero se ve obligado a someterse a las políticas de Washington, incluso en detrimento de su propia economía. Un claro ejemplo de a qué conduce la falta de subjetividad político-militar. En otro dato, la razón por la que los Anons han sido un peligro para el establishment es porque casi automáticamente asumimos que están mintiendo y rechazamos sus afirmaciones inmediatamente y buscamos la verdad por nosotros mismos. Eso es lo que nos convierte en un peligro para el cabal. Imagínese si aceptáramos lo que todos nuestros líderes dijeron sobre la aplicación en el brazo y toda esta farsa. Todos estaríamos con esa aplicación en el brazo y ciertamente algunos de nosotros sufriríamos efectos secundarios o algo peor. ¿Qué pasa en Ucrania? Me dijeron que Ucrania era un país saludable y que San Zelensky era un héroe para la causa. Lo rechazamos de inmediato, pero ¿adivinen quién tenía razón y se demostró con el tiempo? Anons. ¿Se supone que debo dejar de cuestionarlo todo solo porque surge otro conflicto o vamos a seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer? Encuentre sobre qué mienten los medios y expóngalo al mundo de manera tan implacable que eventualmente la verdad se convierta en algo común. El siguiente mensaje es de tu servidor con todo mi corazón para ti. Las expectativas que tenemos de intercambiar bonos, recibir la bendición de Gesara Nesara o la llegada de las Medveds no es más que humo en el aire. Pongamos los pies sobre la tierra y comencemos por el principio, y es trabajar en nuestro interior. Ser mejores padres, mejores hijos, mejores parejas, mejores seres humanos. Si no comenzamos primero con nuestro interior, nada va a cambiar por arte de magia. La magia la haces tú al cambiar tu interior. Haz meditación, toma terapia, ve a la visión de la montaña, ve al temazcal, trabaja con plantas sagradas. No importa lo que hagas, pero haz algo que te mueva de tu zona de confort y te ayude a despertar. Pensando que de arriba te va a llegar todo sin hacer nada, estás muy equivocado. El QFS sabrá el corazón que tienes y si eres merecedor de estas bendiciones. No con esto quiero decir que no se te dará nada si no trabajas y haces algo por cambiar. Pero si, por ejemplo, te has quedado con dinero que no es tuyo y no has hecho nada para resarcir el daño, no esperes recibir ni Gesara, Nesara, ni nada de nada. Si eres tenedor de bonos, pues tampoco podrás redimir estas divisas, si no te redimiste antes a ti mismo. Y no se trata de tener dinero, se trata de ser mejor, avanzar en tu camino de evolución y que entiendas de una vez por todas que si no hay amor en tu corazón, has estado desperdiciando toda tu vida. Este cambio de era es una gran oportunidad para hacer bien las cosas y no estar viniendo vida tras vida a solamente, entre comillas, pasarla bien. Tú elegiste venir en este tiempo y espacio antes de nacer. No lo recuerdas, mas es así. El compromiso está hecho. Sigues vivo, por eso estás escuchando esto. ¿Qué esperas para moverte? Adelante, guerrero de luz. Se requiere tu apoyo, pero principalmente se requiere que despiertes. Si te gustó, regálame tu like. Y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Comparte el video, con esto me apoyas mucho. Y pídele a quien lo compartas que se suscriba también al canal. Te recuerdo que este video no tiene opción para comentarios. Si quieres hacer uno o preguntar algo, únete al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. En la descripción del video está la liga. Por ahí podrán ser contestadas todas tus preguntas. Muchas gracias y bendiciones.